Les habla Carola Canelo Figueroa, precandidata a presidenta de Chile de carácter independiente. El objetivo de este video es responder a una pregunta que se me ha planteado sobre cuál es la diferencia entre nuestro planteamiento y el planteamiento político del comunista Daniel Jadwe y del Frente Amplista Gabriel Boric, así como de otros operadores políticos que figuran en nuevos partidos políticos como el Partido por la Gente, Parisi, Gino Lorenzini y otros. Y por cierto, la diferencia también que tiene nuestra propuesta en relación con la derecha, con Chile Vamos y sus productos derivados como Evópolis. La diferencia nuestra con ellos es enorme, porque la clase política se basa en la idea de representar al pueblo. Es decir, ellos ven al pueblo como un conjunto de personas incapaces de tomar decisiones políticas por sí mismos y por lo tanto la clase política de todos los colores, el Partido Comunista, el Frente Amplio, Chile Vamos, la ex nueva mayoría y todos los nuevos partidos políticos que se han creado tienen una visión de estimar que hay que representar al pueblo porque supuestamente el pueblo sería como un incapaz, como personas menores de edad, que hay que representarlas porque no seríamos supuestamente capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Es decir, la primera gran diferencia que tiene nuestra precandidatura presidencial independiente, nuestro planteamiento político, que se llama democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, con lo que plantea el Partido Comunista, con lo que plantea el Frente Amplio, con lo que plantea el ex Nueva Mayoría, Chile Vamos y otros productos derivados y los nuevos partidos políticos, es que ellos, las clases políticas y estos nuevos partidos políticos pretenden representar al pueblo. Y nosotros en cambio pensamos que el pueblo no requiere representación porque el pueblo está integrado por personas mayores de edad que se llaman ciudadanos y que tenemos todo el derecho para tomar decisiones por nosotros mismos en votación directa y no representados a través de otras personas. Así, por ejemplo, para que quede pero clarísimo esto, ¿se han fijado ustedes que las clases políticas de todos los colores, ellos hacen que el pueblo elija representantes? Y luego los representantes deciden, debaten entre ellos, conversan entre ellos, y luego deciden ellos, los representantes, el contenido de la Constitución, el contenido de las leyes, el contenido del TPP-11. Ellos eligen a los jueces, ellos designan al fiscal nacional del Ministerio Público, al presidente de la República con acuerdo del Senado. Ellos eligen, designan al Contralor General de la República, al presidente de la República con acuerdo del Senado. O sea, la clase política designa a las autoridades principales, incluidos los jueces y estas autoridades como el fiscal nacional del Ministerio Público y el Contralor General o la Contralora General de la República. Y además la clase política decide las leyes, el contenido de las normas jurídicas. En cambio, lo que yo propongo hace años, ustedes pueden ver un video del año 2018, donde se explica mi propuesta política de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, lo que planteamos es que se acaba la representación y que el pueblo, cada ciudadano, que en conjunto configuramos lo que es la gente, el pueblo, tomamos decisiones sobre el contenido de la Constitución, sobre el contenido de las leyes, sobre el contenido de los tratados en forma directa, en votación directa, no a través de representantes. Eso es una idea totalmente distinta a lo que plantea el Partido Comunista, el Frente Amplio, la ex Nueva Mayoría, Chile Vamos y otros. Los partidos políticos tienen la lógica, la clase política, incluido el Partido Comunista y todos los demás que hemos mencionado, una idea mesiánica del poder. Ellos parten de la idea de que deben venir ciertos líderes o lideresas, por decirlo de alguna manera, que tienen que ser cual Mesías y tienen que liberar al pueblo de las circunstancias. Nosotros, en cambio,
no creemos en la idea de los mesías. Creemos en la idea de que cada ciudadano tiene la libertad y tiene derechos políticos para tomar decisiones por sí mismo, sobre la base de su propia conciencia, de su propio conocimiento, de su propia experiencia social de vida. La clase política usa los partidos políticos como un instrumento de poder. De hecho, en Chile no hay democracia. En Chile existe una partidocracia, es decir, el gobierno de la clase política a través de los partidos políticos. La clase política, incluido el Partido Comunista, que es un partido político, viven entonces en base a los partidos políticos, primero financiados por grandes multinacionales, por empresas locales también, y ahora desde el gobierno de Bachelet, con su idea del refichaje de los partidos políticos, ustedes saben que fue ilegal, todo esto permitido con la participación lamentablemente del CERVEL y de toda la clase política completa, incluido el Partido Comunista, por cierto, el Frente Amplio, Chile Vamos, la ex nueva mayoría. Ellos además hoy día los partidos políticos están financiados por el Estado. O sea, los perlas más encima lograron, vía las leyes que ellos mismos hacen, que el Estado, con recursos nuestros, de todas las personas que vivimos acá, que pagamos impuestos, cada vez que compramos cualquier cosa pagamos IVA para allá, para acá, aparte del impuesto a la renta y otros impuestos, le pagan dinero público a los partidos políticos para que ellos puedan hacer sus actividades. Los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, los partidos del Frente Amplio y todos los partidos políticos, en rigor desprecian al pueblo. Se los digo fundadamente, en rigor desprecian al pueblo, porque no les reconocen, más bien violan los derechos políticos del pueblo. Entonces ustedes saben de que hay un derecho humano fundamental que se llama los derechos políticos. Y ese derecho político significa que los ciudadanos podemos decidir en votación directa lo que queremos. Las grandes decisiones del país deberíamos adoptarlas los ciudadanos en votación directa. Y la clase política viola esos derechos políticos. Artículo primero del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Chile desde el año 1989 y que tiene rango a nivel constitucional en virtud del artículo 5 y 2 de la Constitución Política de la República actualmente vigente, que reconoce todos los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, como este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo primero reconoce los derechos políticos de los pueblos y reconoce entonces el derecho que tiene cada ciudadano para tomar decisiones de poder directamente y no actuar en forma representada. ¿Y de dónde viene el fundamento para que yo sostenga que la clase política y todos sus partidos políticos, incluidos el de Jadwe y el de Boric, desprecian al pueblo? Es que ellos ven al pueblo como un conjunto de personas sin capacidad para tomar decisiones políticas. Para que ustedes piensen un poco más, en el mundo del derecho esto es muy claro. ¿Qué personas en el mundo del derecho necesitan ser representadas? Los menores de edad, los dementes, los enajenados mentales, aquellas personas que han sido interdictas, por ejemplo, por disipación, por mal gasto de sus propios bienes, gente que es irresponsable, que no tiene conciencia. Bueno, así nos tratan la clase política al pueblo, nos tratan como si fuésemos personas que no tenemos capacidad, como si fuésemos menores de edad, nos desprecian profundamente. Recuerdo que hace años atrás, 3 o 4 años atrás, en por lo menos 3 oportunidades invité personalmente, ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, al operador político Gabriel Salazar, que dice ser de izquierda y apoyar supuestamente al pueblo. Lo invité para que se uniera a nuestra idea de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales. Y la respuesta de Gabriel Salazar, imagínense ustedes que él ha hecho varios libros, ha hecho su carrera sobre la base del poder popular, del poder constituyente, del asambleísmo, de todas esas cosas. ¿Saben cuál fue la respuesta de Gabriel Salazar? No, me dice, el pueblo no está preparado. ¿Qué significa que una persona que se autodefine de izquierda me venga a decir a mí, a cualquier persona, que según él el pueblo no está preparado? Eso significa que él mira en menos al pueblo.
y que no le reconoce a las personas mayores de edad su dimensión política. Esa es la gran diferencia que yo tengo con Jadwe, con el joven Boric y los demás candidatos presidenciales. Es que para ellos la política es lo que hacen ellos, es su actividad con la cual ganan millones de pesos mensuales. En cambio, para mí y para quienes sustentamos nuestra candidatura presidencial independiente, la política es una dimensión humana que le corresponde y le pertenece a todos y cada uno de los ciudadanos que conforman un pueblo. Esa es la diferencia. Cuando ellos hablan de política, ellos hablan de la clase política y de sus partidos políticos, que son verdaderas sectas a esta altura y clubes de Toby y de Lulú. Cuando nosotros, o cuando yo específicamente hablo de política, yo hablo de una política con mayúscula y que la considero conceptualmente una dimensión de poder que le pertenece y que le corresponde a cada ser humano y que desde el momento que es mayor de edad y que es ciudadano, tiene todo el derecho a ejercer por sí mismo. Un pueblo que se autodetermina. Por lo tanto, para mí es una violación de derechos humanos, específicamente los derechos políticos, el que venga una persona como Salazar u otros operadores políticos del color que sea, de derecha, centro o de izquierda, a sostener que el pueblo no es apto para autogobernarse y tomar decisiones de poder. Porque yo estoy hablando, y que quede clarísimo aquí, estoy hablando de la dimensión política, que consiste en la capacidad de tomar decisiones de poder, que es una dimensión completamente distinta a la dimensión de autoridad. Estoy hablando de la dimensión política que le corresponde a todo ser humano y que desde el momento que el ciudadano tiene derecho a resolver y a decidir en votación directa y no la persona representada como si fuese una persona demente, enajenada o menor de edad. De esta manera, nuestra postura es democracia directa, que aunque ustedes van a escuchar, porque el descaro de la clase política es total. Jadwe, Boric, por ahí otros, por ahí algunos de derecha incluso, andan hablando por ahí de la democracia directa, copiando el concepto que nosotros hemos planteado hace años. Pero ellos tergiversan el concepto, porque ellos han sostenido reiteradamente la clase política, que escúchenlo, Carlos Peña, que también es un operador político, y tantos otros, sostienen ellos, equivocadamente a mi juicio, ellos dicen, si no hay partido político, no hay democracia. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Los partidos políticos son grupos de personas que se reúnen para cultivar una ideología y eso es legítimo que ocurra. Pero la democracia es otra cosa. La democracia es el gobierno del pueblo. No es una partidocracia. Lo que existe hoy día en Chile es el gobierno de la clase política a través de los partidos políticos. Tanto es así que muchas personas que dicen ser independientes, la tentación, y cayeron en la tentación de formar partidos políticos desesperados porque quieren ganar el poder como sea. ¿Se fijan? Pero un partidocracia no tiene nada que ver con democracia. Democracia es el gobierno del pueblo. Y en Chile no ha habido nunca democracia. No ha habido nunca democracia. Ha habido gobiernos de clases políticas que se han ido sucediendo una respecto de la otra. Y en la historia de la humanidad ha ocurrido lo mismo. La monarquía, ¿cierto?, fue reemplazada por la burguesía, y luego la burguesía, los comunistas sostienen que esa burguesía, y los comunistas también son burgueses, si es para la risa, los comunistas dicen, y ahora la burguesía tiene que ser reemplazada por el proletariado. O sea, siempre piensan en una clase política. Nunca le reconocen al pueblo su dimensión política. Y esa es la gran diferencia que yo tengo con el Partido Comunista, con el Frente Amplio y con todas las demás operadores políticos de la clase política. Que no comparto esa visión que ellos tienen. En nuestra propuesta de democracia directa, los partidos políticos pueden seguir existiendo. La diferencia que va a ocurrir en una democracia directa como la que nosotros proponemos, los partidos políticos pueden seguir existiendo como una manifestación de la libertad de asociación de las personas, pero no van a gobernar más.
porque las decisiones políticas las van a adoptar, las decisiones políticas, el pueblo en votación directa. Esa es la diferencia garrafal que insiste entre ellos. Y por cierto, los partidos políticos bajo nuestro gobierno no van a ser financiados por el Estado. Por supuesto que no, no corresponde que el pueblo financie a los partidos políticos. Ustedes saben que desde el Bachelet 2 se reparten alrededor de 7.500 millones de pesos de recursos fiscales que el Estado les entrega a los partidos políticos en una repartición que ellos hacen. Por eso cuando ustedes escuchan hablar a Alessandri de derecha y habla del botín, bueno, para ellos el Estado es el botín. En cambio, para mí, el Estado tiene que ser, o como quieran llamar, una organización política, pero que debe estar bajo el poder del pueblo en las decisiones políticas. No puede estar bajo el poder de una clase política. En Chile, el 95% de los ciudadanos no formamos parte de la clase política. Y en la clase política no es más allá del 5% de los ciudadanos. Es un verdadero monopolio. La clase política es un verdadero monopolio. En nuestro sistema, los ciudadanos toman todas las decisiones de poder en votación directa, no representados, para definir los contenidos políticos de la Constitución, las leyes, los tratados, elegir los jueces y tomar decisiones también a grandes rasgos respecto de cómo, a grandes rasgos, decisiones políticas, no técnicas, a grandes rasgos vinculados también con el manejo de los dineros del país, en las ideas generales respecto a eso. Ustedes pueden ver en la historia de nuestro país la unidad popular, porque me lo han preguntado varias veces esto. La unidad popular no fue un gobierno del pueblo, no se confundan. Ese fue el gobierno de un conglomerado político que se llamaba Unidad Popular y que estaba integrado por muchos partidos políticos. Y esto fue tan así que incluso Allende, socialista, para poder llegar al poder, ustedes saben que él no ganó en primera vuelta, sino que la decisión fue sometida al Congreso, él negoció con la democracia cristiana para poder ganar y lograr los votos de la democracia cristiana. Desafortunadamente, y este fue un error enorme del expresidente Allende, que él negoció con la democracia cristiana. Imagínense que un partido político nefasto, golpista, que no tiene ni son ni demócratas ni cristianos en sus verdaderas obras, que es como hay que evaluar a las personas. Negoció Allende con el Partido Demócrata Cristiano para que la democracia cristiana lo apoyara en la Unidad Popular y de esa manera ganó la presidencia de la República ya en su cuarto intento, entiendo, Salvador Allende. Él se comprometió a no modificar la Constitución de 1925. Renunció, miren lo que hizo, traicionó al pueblo, porque un pueblo que requiere un cambio, una transformación enorme como la que prometía Allende, requería de una nueva Constitución. ¿Qué fue lo que hizo Allende? Renunció, sin decirle al pueblo, obviamente, el pueblo no tenía idea de esto, y muy poca gente sabe esto, hay poca conciencia, hay poco conocimiento sobre esto. Él renunció a crear una nueva constitución. Entonces, ¿qué le ocurrió al gobierno de la Unidad Popular? Todas las medidas que fue adoptando eran contrarias a la Constitución de 1925. La Constitución de 1925 era una constitución de derecha, de tipo liberal, y por lo tanto él incurrió en una serie de inconstitucionalidades, la derecha feliz y la democracia cristiana feliz también, y ustedes saben que después, mediante la fuerza, porque la clase política es violenta, la derecha, el centro izquierda es violenta, y esa es otra diferencia total que yo tengo con ellos, es que yo no creo en la violencia como una forma de solucionar los conflictos. Creo que la violencia siempre genera más violencia. Hicieron un golpe de Estado el 73, la derecha chilena, la derecha de los Estados Unidos de América y de otros países, el Partido Radical en su parte anticomunista, también participaron en el golpe de Estado, Patria y Libertad, una serie de grupos nacionalsocialistas y otros nazistas y nacionalistas en general. Y por cierto, la democracia cristiana golpista también participó. Y tuvimos que aguantar una dictadura cívico-militar por alrededor de 17 años. ¿Ven ustedes cómo el gobierno, nunca el pueblo gobierna? Si consideramos estos últimos años, y lo mismo pasa hacia atrás,
Después gana la Concertación, que negocia con la dictadura cívico-militar. Elwin, el primer presidente de la República de la Democracia Cristiana de la Concertación, su comandante jefe del ejército, Augusto Pinochet Ugarte, o sea, nos mintió también Elwin y toda la Concertación nos mintieron. Ellos sostuvieron y también traicionaron al pueblo. Lo mismo, se fijan, vuelven a representar supuestamente al pueblo y lo traicionan. Y lo que hace la Concertación es negociar con la dictadura cívico-militar y se comprometió a respetar la Constitución del 80, a respetar la ISAPRE, a respetar la AFP, a respetar el sistema económico, a respetar en lo básico el Código del Trabajo, el sistema bancario, básicamente el sistema medioambiental, básicamente el mismo sistema que tenemos hasta el día de hoy. Y el pueblo que hubo votado, no hubo nunca democracia durante los gobiernos de la Concertación. Luego ganó Piñera, hoy día Chile Vamos, y ahí el pueblo empezó a despertarse porque había estado dormido con la Concertación, y ahí los hijos y los nietos de la Concertación, es decir, lo que hoy día es el Frente Amplio, fueron asusados por la Concertación, crearon la ex nueva mayoría, y al mismo tiempo, después, un poquito después, el Frente Amplio, para poder tener una derivación en el poder, porque ellos se estiman los herederos del poder. Desprecian al pueblo totalmente. Y Bachelet gobernó en 2 oportunidades, no derogó las ISAPRE, no derogó la AFP, no creó un nuevo código del trabajo, no estableció la gratuidad en la educación superior, sino que una mera beca, que no es lo mismo, y que para Piñera no tuvo ninguna dificultad de asumir esa beca, porque no es gratuidad en estricto rigor. Y en eso participó el Frente Amplio a través de Revolución Democrática, jóvenes, inexpertos, que ganaban alrededor de 6 millones de pesos mensuales a honorario, ayudando, entre comillas, al Ministerio de Educación en la, comillas, reforma educacional de Bachelet, que fue un total desastre y que es una corrupción total, todo ese dinero perdido en manos de particulares, dueños de colegios particulares subvencionados, y el dinero que se escapa de las manos por ahí por las municipalidades, y ustedes saben el nivel de corrupción que hay, es total, y también por estos honorarios cuantiosos para jóvenes que no saben mucho derecho, no tienen experiencia laboral, ni siquiera han trabajado 20 años en alguna cosa, y que por lo tanto un desastre total. La otra gran diferencia que tengo con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con la derecha, la ex nueva mayoría, los París y los Gino Lorenzini y todas esas personas, es que yo tengo una visión de lo que es la dimensión de autoridad completamente distinta a lo que ellos tienen. ¿Por qué? Atención, para que quede clarísimo esto. Lo he dicho varias veces, pero hay que repetir, porque esto es un cambio de paradigma. Para la clase política, las autoridades son los operadores políticos. De que se reparten el botín, entonces se reparten ya. Para la democracia cristiana, el Ministerio de Obras Públicas, para Chile Deporte lo repartimos en varios pedacitos, para el Ministerio de Relaciones Exteriores se lo damos a la derecha y a la democracia cristiana, el Sename se lo damos a tales o cuales, muchos pedófilos interesados, me imagino, en participar en el Sename, en colegios donde haya niños, como en las iglesias. Entonces, para ellos, para la clase política, los cargos públicos son repartidos en base a operadores políticos. Para ellos los partidos políticos son bolsas de trabajo. Esa es la mentalidad que ellos tienen. Esa es la verdad. Las personas integran muchas veces partidos políticos para conseguir trabajo, para que les paguen grandes sumas de dinero en publicidad. Otro criterio para ellos para asignar cargos públicos es el nepotismo. Lo hemos visto con Piñera, con Bachelet. Imagínense, Sebastián Piñera coloca a su primo, Chadwick, el tío de Patricio Fernández, que fue fundador del The Clinic, entre otros. Están todos vinculados con parentesco. Están todos vinculados con parentesco. Gabriel Boric, de una familia demócrata cristiana de derecha, Ayán Magallanes, gente de altos recursos, clase social acomodada, un joven con muchas dificultades de aprendizaje, que reprobó su examen de grado, que todavía no logra titularse de abogado, a pesar de todas las facilidades que él como persona acomodada tiene en nuestro país. Nepotismo total. Pasa de la fecha directo al Congreso Nacional, sin haber trabajado un año siquiera. No es la visión que tenemos nosotros, esa.
Nepotismo. Bachelet coloca a su hijo, lo deja administrando temas de donaciones a nivel de la moneda, un hijo con malas prácticas, malas costumbres. El botín del Estado. Para la clase política el Estado es un botín, es una bolsa de trabajo y reparten de esa manera lo que ellos consideran el botín. Para nosotros la dimensión de autoridad es otra cosa. Para mí la autoridad tiene que ser una persona con un conocimiento de una área específica que tiene que tener por lo menos una experiencia de 20 años de trayectoria laboral, o sea que haya trabajado, y profesional, y que esa trayectoria sea destacada. Para mí la autoridad tiene que ser una persona con experiencia en el área de conocimiento, no que sea 20 años alcalde, no estoy hablando de eso, o que haya sido 20 años presidente de la República, no. Estoy diciendo que si queremos tener una autoridad que va a ser un legislador, por ejemplo, tiene que ser un abogado con una trayectoria impecable, destacada, de por lo menos 20 años de ejercicio profesional como abogado, como jurista, y que tenga una experiencia destacada también laboral y profesional, y académica, ojalá que sea de alto nivel. Y desde mi punto de vista, las autoridades deben ser también elegidas por el pueblo en votación directa. Pero para poder postular a ser autoridad y que las personas puedan elegir a la autoridad, la persona que quiere ser autoridad tiene que cumplir por lo menos con requisitos básicos para poder postular a ser autoridad. Por lo menos unos 20 años y presentar el currículum, presentar las notas que tuvo en pregrado, presentar con transparencia las notas que tuvo en posgrado, de manera que y esto se hace en un sitio web oficial, no es necesario ni siquiera gastar dinero en televisión, un sitio web, así lo tenemos pensado hacer en nuestro gobierno, si el pueblo de Chile decide que yo sea candidata presidencial y luego presidenta de la República, se hace un sitio web donde se colocan todos los currículums de las personas que quieren ser autoridad, con sus notas de pregrado, de posgrado, las notas del colegio. O sea, veamos qué tipo de personas son, qué tipo de rendimiento intelectual y de conocimiento y su experiencia laboral, que hayan trabajado por lo menos 20 años. Y desde el punto de vista nuestro, esa autoridad tiene que ser evaluada por los ciudadanos una vez al año en votación directa. De manera que si es mal evaluada esa autoridad, es revocada. ¿Cómo la revocan? Los ciudadanos en votación directa. Hoy día en Chile el pueblo no puede revocar al presidente de la República. Hoy día en Chile el pueblo no puede revocar a los parlamentarios, no puede revocar a ninguna autoridad. ¿Se fijan? Entonces esto es el colmo de la visión errada. Y además, ¿por qué? Porque bajo mi punto de vista, la autoridad tiene el siguiente rol. Miren la diferencia con lo que la clase política ofrece. El Partido Comunista, el Frente Amplio y todos los demás. Para la clase política, la autoridad toma decisiones, hace lo que quiere en rigor. Y en realidad se maneja conforme a lo que su partido político le indica y lo que deciden ellos. Desde mi punto de vista, la autoridad no toma decisiones políticas, sino que la autoridad lo que hace es, el pueblo toma las decisiones políticas en votación directa, ¿cierto? Democracia directa, y la autoridad lo que hace es implementar, ejecutar, concretar, redactar las normas jurídicas, o sea, hacer lo que técnicamente se debe hacer para cumplir lo decidido por el pueblo en votación directa. Es otro paradigma completamente distinto. Es otro paradigma, es nuevo, no estamos copiándola a nadie. Es otro paradigma. La autoridad, desde mi punto de vista, tiene que ser un servidor. Debe servir al país. Debe ser una persona que ejecuta, que cumple lo que el pueblo ha decidido en votación directa. Entonces, la dimensión política es del pueblo en votación directa, sin representación a mi juicio. Y en cambio la dimensión de autoridad le corresponde a las personas que tienen autoridad, es decir, que tienen conocimiento, autoritas, un saber,
un conocimiento socialmente reconocido, que la sociedad reconoce que tal persona sabe sobre algo específico. Ustedes saben que los seres humanos tenemos talento y vocación en determinadas áreas, nadie se lo sabe todo, ¿cierto? Y por lo tanto es una autoridad específica en alguna área. Y así, por ejemplo, bajo nuestro paradigma de democracia directa, verdadera democracia directa, o sea, gobierno del pueblo, las decisiones políticas las asume el pueblo en votación directa. Por ejemplo, una decisión política que va a estar contenida en la Constitución, la toma el pueblo en votación directa, no una convención constituyente de representantes, no, sino que bajo nuestro gobierno nosotros vamos a hacer una constitución que en lo político la va a decidir el pueblo en votación directa. No una convención constituyente que fue un invento, una especie de aberración jurídica creada por la clase política que se concertó en el Pacto por la Paz y Nueva Constitución el 15 de noviembre del año 2019 y que es absolutamente antidemocrático lo que ellos hacen y además viola los derechos de poder constituyente que tiene el pueblo de Chile. Es una violación. Esas personas que integran esa convención constituyente le faltan el respeto al pueblo entero, porque además no representan, no son representativos, porque más de 8 millones y tanto de personas no fuimos a votar, porque no creemos en esta dinámica de la representación, no le creemos a la clase política, no son ni siquiera representativos. Y además la clase política impuso una aprobación de 2/3 de los integrantes, lo cual es antidemocrático. En cambio, en mi propuesta, la mayoría de votos en relación con una alternativa en la votación gana y esa es la decisión del pueblo, la decisión mayoritaria. No opera esto de los 2/3, que supone, los 2/3, considerar personas que tienen más valor y otras menos valor. Eso es inaceptable. Eso no es democrático. No es democrático. Eso es mantenerse en la trampa de la constitución de la dictadura cívico-militar y de Lagos, que mantuvo el quórum de 2/3. O sea, la convención constituyente tramposa mantiene el quórum de 2/3, que es el mismo de la constitución de Lagos, el mismo quórum supramayoritario de la constitución de Pinochet, de la dictadura cívico-militar. Entonces, bajo nuestro esquema, las decisiones de contenido político, decisiones del pueblo en votación directa, y luego un grupo pequeño, no necesita 155 personas, sino que un grupo pequeño de autoridades, o sea, personas que sean abogados por lo menos con 20 años de experiencia, que sean elegidos en votación directa por los ciudadanos, en votación directa, en un grupo pequeño, pueden ser 20 personas a lo más, lo que deben hacer es redactar técnicamente, porque hay que saber derecho para redactar una carta fundamental, para redactarla bien, porque si no la van a redactar mal, ¿no les parece? Entonces, esa es nuestra postura. Nosotros distinguimos profundamente lo que es la dimensión de poder con la dimensión de autoridad. Y por último, y no es lo menos importante, es muy importante, coherente con esta visión de respetar los derechos políticos del pueblo, mi propuesta, y que muchas personas están firmando el patrocinio online en el CERVEL para que podamos lograr nuestra candidatura presidencial independiente, es que nosotros propiciamos el cumplimiento de los derechos fundamentales. Es decir, lo que nosotros queremos hacer es que en nuestro gobierno vamos a proceder a cumplir los derechos fundamentales. ¿Cómo es eso? Cumplirlo. Cumplir el derecho a la salud, cumplir el derecho a la educación, cumplir el derecho a las pensiones, cumplir el derecho al trabajo, cumplir el derecho a la libertad, cumplir el derecho a tener un medio ambiente libre de contaminación, cumplir con los pueblos originarios que tengan capacidad de autodeterminación. Hay que cumplir los derechos fundamentales, cumplir con el derecho al deporte, cumplir con el derecho a las artes, cumplir con el derecho de las culturas. Ese es el rol que a nuestro juicio tiene que tener el Estado u organización política, y colóquenle el nombre que quieran al Estado, si no les gusta la palabra Estado. A nuestro juicio el Estado no puede estar tomado por la clase política. A nuestro juicio la clase política lo que ha hecho históricamente es violar los derechos fundamentales.
A tal punto que a nivel mundial, esto no es solamente en Chile, a nivel mundial, es tanto lo que la clase política ha violado los derechos fundamentales y ha quebrantado el medio ambiente produciendo contaminación, que incluso el ser humano está en peligro de extinción por las decisiones políticas que ha adoptado la clase política, que en esto es monopólica a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es nuestra visión? Que los derechos humanos hay que cumplirlos. Los derechos humanos no son materia de una votación, ni de una dictadura de mayorías. A nuestro juicio no es aceptable que se esté votando por operadores políticos en el Congreso Nacional el que se le van a dar dinero a las personas o no para que puedan cumplir la cuarentena. Eso es algo obvio, que las personas tienen derecho a alimentarse y que hay que comprar alimentos y que por lo tanto hay que suministrarles subsidios. Hay que entregarles dinero a las personas. Obvio. Para nosotros es inaceptable que se discuta en el Congreso Nacional por años, pero por años. Si las personas de la diversidad sexual pueden contraer matrimonio o no, y si pueden adoptar, o sea, una discriminación horrorosa, un estado homofóbico, asqueroso. Eso es inaceptable. Para nosotros eso es algo que hay que cumplir. Nosotros estamos obligados a no discriminar. El Estado no puede discriminar. Toda persona tiene derecho a contraer matrimonio. No puede ser discriminada por su orientación sexual o su identidad de género o lo que sea. Toda persona tiene derecho a adoptar, cumpliendo con los requisitos objetivos. No es solo en favor de los menores, de los niños adoptados, sino que también de aquella persona de cualquier orientación sexual o identidad de género o lo que sea, que quiere tener un rol de padre o de madre o de lo que sea, de protección a otro ser humano. ¿Qué cosa más hermosa es eso? Formar familia, aunque no sea sanguínea, da lo mismo. Pero en general los seres humanos somos gregarios. ¿Cómo es posible la crueldad de la clase política? Y en esto es la clase política completa, porque el machismo, la misoginia, la discriminación sexual, ustedes la ven en todos los partidos políticos. Derecha, centro, izquierda, miren la historia. Nosotros nos comprometemos, ese es nuestro objetivo, cumplir los derechos fundamentales. Que el Estado cumpla los derechos fundamentales. ¿Y eso cómo se hace? Se hace cumpliendo, se hace que el Estado financie y provea los derechos. Es decir, salud, el Estado tiene que financiar la salud gratuita para todos los seres humanos que vivimos en Chile, incluyendo los medicamentos. Básico eso. Eso es básico. Si nosotros pensamos en un país como una familia, ¿qué hacemos los padres, las mamás, los papás con respecto, las buenas mamás, los buenos papás con respecto a nuestros hijos? La salud la protegemos a ultranza. Eso a ultranza. ¿De dónde se saca dinero? Evidentemente, el dinero del Estado. Siempre hoy en día hay una visión tan chiquitita de la economía porque hay tanta ignorancia, tanta limitación mental. Aparece gente en internet media enojada cuando uno postula que haya una salud gratuita para todos con medicamentos gratuitos. Hay gente que se ofende con eso, que son de los partidos políticos, no les gusta que uno plantee algo así, porque ellos están acostumbrados a violar los derechos fundamentales, como la salud. ¿Y por qué? Porque estas personas, que son pocas, afortunadamente, piensan erradamente que el Estado solo se financia con los impuestos. Pero qué ignorancia más grande. El Estado no solo se financia con los impuestos. El Estado también se puede financiar con la explotación sustentable de los recursos naturales que están colocados en nuestro territorio por la madre naturaleza, el universo y algunos decimos por Dios, que están ahí, que están acá en nuestro territorio. Chile es un país rico minero, rico en recursos naturales, rico, pero claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? La clase política históricamente ha privatizado, tanto a nivel local como internacional, nuestros recursos naturales.
la minería, el litio, eso lo ha hecho toda la clase política completa. Y cuando nosotros vemos experiencias extranjeras de grupos de izquierda, ¿qué es lo que vemos? Que el Partido Comunista o el Partido de derecha se toman los recursos naturales y el pueblo no se ve beneficiado tampoco con los recursos naturales. ¿Cuál es mi visión? Que el Estado tiene que explotar de manera sustentable, o sea, con una noción medioambiental de protección, ¿cierto? Porque si no nos vamos a morir todos por un medio ambiente que no es apto para el ser humano. Y la contaminación mata a muchas personas en nuestro país. Piensen ustedes en todas partes. Chile, país de sacrificio. Zona de sacrificio, incluye la región metropolitana. En el norte, absoluto, sur, lo mismo, y centro también. No nos mintamos más. Entonces es necesario que el Estado tenga empresas, pero que no estén tomadas por los operadores políticos, porque ahí volvemos a lo mismo. Si va a estar tomado el Estado por el Partido Comunista, por el Frente Amplio que es un conglomerado nuevo que va a gobernar con el Partido Comunista y con la ex nueva mayoría, que es el mismo fenómeno que ha ocurrido con Sharp en Valparaíso, que no tenía suficiente personal de, entre comillas, lealtad, tuvo que colocar gente de la concertación, si esas personas son derivadas de la concertación. No vamos a avanzar así, por eso para poder cumplir los derechos fundamentales es necesario ganar la presidencia de la República y instaurar un nuevo sistema político donde la clase política deja de gobernar. Entonces estoy concibiendo un Estado que deja de estar tomado por la clase política y por operadores políticos. Y por lo tanto Codelco puede cumplir su función. Una empresa como ENAP podría cumplir su función. Y por supuesto, Soquimich no puede estar en manos de un privado un recurso tan importante como es el litio. Nosotros en Chile somos un país minero, metálico y no metálico, rico. Un país rico en recursos de los frutos pesqueros, frutos del mar, pero riquísimo. Y de los bosques riquísimos. Entonces, obviamente se requiere para eso que haya conciencia de cuál es el planteamiento que yo les estoy haciendo a ustedes. Es muy claro. Un Estado que sirve al ser humano, sirve al pueblo, donde el Estado provee y cumple los derechos fundamentales, un Estado que tiene que entonces cumplir los derechos fundamentales y no someterlos a votación. Cuando se hablaba hace unos días atrás sobre los mínimos comunes, o sea, en Chile la clase política anda negociando, transando la vida, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo de las personas, el arte, la cultura. Así no se surge. Cero posibilidad de crecimiento económico así. Cero posibilidad lo que hace la clase política para que haya crecimiento intelectual, crecimiento espiritual, crecimiento integral de los seres humanos. Esto es simplemente desastroso lo que hace la clase política. Y por lo tanto, nuestro planteamiento es muy claro. Se usan los recursos naturales, las empresas estatales, que no van a estar tomadas por operadores políticos bajo nuestro gobierno, sino que por autoridades, que ya mencioné. ¿A qué me refiero cuando hablo de autoridades? Para efectos de ir cumpliendo. Salud gratuita en todas las partes del país, tiene que haber, hay que crear más hospitales, tener más médicos, más personal de salud, más académico en el área de la salud, un mejor trabajo con las universidades estatales. La Universidad de Chile obviamente hay que volver a ser una universidad estatal nacional. Si la Universidad de Chile solamente está en la región metropolitana, si es una vergüenza todo lo que han hecho. La gente de izquierda, derecha y centro en nuestro país es un desastre. Entonces, se requiere otorgar educación pública gratuita en todos los niveles. Ustedes saben, yo lo he denunciado hace años. Chile está obligado a la enseñanza superior gratuita desde el año 1989. Y la izquierda y la derecha y el centro han violado el derecho a la gratuidad en Chile y establecieron una beca toda rasca, que claro, no va a faltar el que me diga, pero yo gracias a esa beca puedo estudiar, pero eso es una beca, es un beneficio, no es un derecho fundamental.
El derecho fundamental no se paga un precio y el derecho fundamental no se postula una beca para tener ese derecho fundamental, sino que lo tienen todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Lo mismo la salud y, por cierto, las pensiones, lo he reiterado, tienen que ser el mismo sistema bueno de pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden, aplicarlo a todos los trabajadores del país y financiado ¿cómo? Con los recursos naturales que el Estado tiene que explotar sustentablemente, responsablemente, pero un Estado que no es manejado por operadores políticos ni por clase política. Y con respecto a la AFP, lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, la AFP, como no son un sistema en rigor de seguridad social, sino que empresas que han lucrado y que han permitido su existencia, la existencia de otras empresas que también han lucrado con la existencia de la AFP, como la de Gino Lorenzini y otras. Gino Lorenzini es favorable a la existencia de la AFP, solo que quiere modificar la legislación antes de los años 90, cuando se perjudicó más al pueblo durante los gobiernos de la concertación. Pero a mi juicio las AFP tienen que ser derogadas, eso ha sido algo nefasto y por lo tanto en nuestro gobierno se va a devolver ese dinero. Yo planteé hace años el 95% por lo menos del dinero hay que devolverlo a las personas porque ha sido un engaño, si no ha sido un sistema enfocado en las pensiones, sino que el sistema de AFP lo que ha buscado todo el tiempo es financiar a las grandes empresas, incluidos los bancos en nuestro país. O sea, el sistema económico chileno entonces precario. Es tan precario que los trabajadores financiamos a las empresas y a los bancos. Eso no puede ser. Eso es pésima, es una visión económica pésima. Y por lo tanto la visión nuestra es devolución de los fondos de la AFP a las personas, derogación de la AFP, del decreto ley 3.500 y demás que regulan la AFP en Chile, de la dictadura cívico-militar y todas las leyes posteriores de la izquierda, la derecha y el centro, y crear un sistema de seguridad social que sea el mismo de las Fuerzas Armadas y de Orden, que han demostrado que son financiadas por recursos del Estado, ustedes saben, durante muchos años con la ley reservada del cobre se financió, pero eso mismo, la misma dinámica que ha funcionado con recursos naturales, hay que financiar un sistema de seguridad social para todos los trabajadores del país. Espero que haya quedado clara todas las ideas que se han expresado. He sido muy clara en señalar las diferencias, muy clara, y me gustaría que también ustedes apliquen la honestidad. Está clarísimo, está explicado clarito. Ahora, si a ustedes no les gusta, perfecto, existen muchos partidos políticos que ustedes pueden seguir. Es la visión de cada cual. Y si en cambio les gusta el planteamiento que yo les estoy haciendo, que es la democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, si estás realmente de acuerdo, te invito a que en www.cervel.cl, donde dice patrocinios en línea, ingreses con tu root, clave única, y patrocines, creo que están en la segunda página, aparezco yo, patrocines a Carola Canelo Figueroa, quien habla como candidata a presidenta de la República, para que podamos concretar estos anhelos que tenemos, que son absolutamente legítimos y que se pueden hacer porque, como les decía, existe jurídicamente en Chile el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos, artículo 5 y 2 de la Constitución, en relación al artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vigente en Chile desde el año 1989, que habilita a hacer lo que estoy planteando. Y por lo tanto, mi planteamiento es sólido jurídicamente y también económicamente, y es responsable lo que estoy planteando. Así que un abrazo gigante. Esto depende únicamente de nosotros y quiero agradecer a las miles de personas que ya han firmado el patrocinio e invito a que difundan a todos sus conocidos. Nuestra candidatura ha sido completamente censurada por la clase política y sus medios de comunicación social masivos como la televisión, la prensa, radial, escrita. Sin embargo, los que somos del 95% de Chile, que somos millones de personas, son todas invitadas a participar, especialmente los que ya no le creen absolutamente nada a la clase política chilena ni mundial. Un abrazo gigante y muy buenas tardes.